Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el pastor Roberto Miranda. Bienvenidos a nuestro programa de Dios habla hoy. Y quiero continuar compartiendo con ustedes este hermoso pasaje de Romanos capítulo 12. Hemos pasado un tiempo examinando el versículo 1 de este capítulo, donde el apóstol Pablo nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice él, un sacrificio santo y agradable a Dios, añadiendo que eso es lo que constituye nuestro verdadero culto al Señor, nuestra verdadera adoración al Señor. Decíamos en nuestras meditaciones anteriores que por medio de este llamado, el apóstol Pablo hace una solemne invitación a todos los hijos de Dios a través de todas las generaciones a vivir una vida de continua entrega, de ahí la palabra presentar, de continua entrega al Señor de todas esas áreas, y por eso él habla de nuestros cuerpos como símbolo de la parte carnal, material, animal del ser humano. Esas áreas que pueden constituir un instrumento para el mal y para el pecado. Nuestra mente también inclusive puede ser parte de ese proceso, la mente no tocada por el Espíritu de Dios, por ejemplo. Esos miembros, esos instrumentos de nuestro ser, que él llama el cuerpo, somata, pero que puede ser mayor que simplemente la parte física nuestra, la presentemos al Señor, la entreguemos al Señor y vivamos una vida de continuo sacrificio, de continua muerte del viejo hombre, para que el nuevo hombre pueda resucitar y que ese nuevo nacimiento del cual habla la palabra pueda hacerse efectivo, real, manifiesto, observable en nuestras vidas. Y que por medio de ese continuo vivir nuestra vida como un sacrificio vivo, ¿no? Estamos vivos, nos movemos, vivimos en el mundo, hacemos las cosas normales de un ser humano vivo, pero somos como una carne, un cuerpo, una víctima puesta sobre la mesa del sacrificio que está continuamente consumiéndose bajo el fuego purificador de Dios y despojándose de sus atributos meramente carnales y animales y adquiriendo los atributos de un ser humano sumergido en la palabra y en los principios de Cristo Jesús y de su reino. Por eso Pablo habla de entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, que entonces sea agradable a Dios, evidentemente, porque lo único que puede agradar a Dios es una vida de santidad, una vida de continua entrega y continua sujeción a los principios del reino de Dios. Por eso entonces podemos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y Pablo añade, lo cual constituye esa entrega total de su ser continuo al proceso de la purificación y la santificación, es lo que verdaderamente constituye la adoración. Por eso pensamos en las palabras de Cristo, que Dios busca a esos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, queriendo decir no solamente de palabra o de boca o de gestos o de retórica, sino efectivamente en sus vidas, ¿no? Sometiéndose y pagando el precio de una vida santa que sea agradable a Dios. Entonces Pablo continúa, y aquí entramos en un material nuevo, en el versículo 2, elaborando esa idea de la entrega y de la vida continuamente vivida delante de Dios, de continua purificación, y añade otro elemento que lo matiza, ¿no? Y aquí entonces en el versículo 2 de Romanos 12, él dice, no os conforméis a este siglo. Pablo no quiere decir siglo en el sentido que nosotros usamos esa palabra técnicamente 100 años. La palabra que él usa en el griego original es aion, de donde viene la palabra edad o época, y quiere decir una unidad grande de tiempo, una unidad de tiempo caracterizada por ciertos atributos y ciertos rasgos, ¿no? Una época, como se habla en la historia del arte o de la literatura o de la historia intelectual de la humanidad, hay épocas. Se habla del siglo de las luces o cosas así, donde se refiere a un tiempo que tiene como unas características específicas, ¿no?
Entonces Pablo dice, no se conformen a este tiempo, a esta época. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál época o cuál tiempo? Evidentemente se está refiriendo al tiempo actual en que vivimos. Esta encarnación de la humanidad, por así decirlo, antes de que Cristo venga y establezca su nuevo sistema. Hasta que Cristo venga en su segunda venida, estaremos en este siglo. Desde la creación del mundo hasta este momento es este siglo. Y este siglo quiere decir el mundo con todas sus vanidades, su rebeldía contra Dios, su incapacidad para sujetarse a los principios del reino de Dios, el mundo gobernado por Satanás y sus poderes, el mundo con todos sus atributos pecaminosos, con todos sus atributos culturales que militan contra la santidad, contra la entrega al Señor, contra la vida de pureza que Dios quiere, contra la conciencia de la eternidad y la obediencia a los mandamientos del Señor. Es decir, la vida cristiana vivida legítimamente. Este mundo, este siglo, este tiempo, esta época en que nosotros vivimos, esta dispensación, por así decirlo, en términos generales, es contraria a los principios del reino de Dios. Y Pablo dice solemnemente, no se conformen, no se ajusten, no se adhieran o se acomoden a los atributos y las costumbres y actitudes de este mundo caído que está en rebeldía contra Dios. Lo vamos a dejar allí y en nuestra próxima meditación continuaremos. Pero recuerda ese llamado de la palabra de Dios. El llamado de Dios es a no adormecerte, no acomodarte, no adecuarte a las costumbres y las actitudes de este mundo. Los cristianos vivimos continuamente en contradicción con los valores del mundo, porque obedecemos a los valores de un reino diferente, que es el reino de Dios. El Señor te bendiga. Hasta nuestra próxima meditación.